Hola Colombia, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ahora me está dando como emoción cada vez que llega el miércoles porque hago mi videocolumna semanal y no tenía presupuestado que fueran los miércoles, pero se está dando que sea y esa regularidad como que ayuda en el proceso. Bueno, he estado pensando sobre el propósito de estas videocolumnas y la mayoría de mis amigos tienen razón, hablar conmigo es deprimente. Porque yo siempre planteo escenarios apocalípticos, que no se pueden resolver, que todo es caótico, básicamente todos nos vamos a morir de manera trágica y pronto. Entonces, pues mis amigos no les gusta mucho hablar conmigo porque salen deprimidos. Y a pesar de todo me quieren, no sé, es una relación ambivalente. Y creo que tengo que enfocarme hacia las soluciones a través de estos videos porque ya en mis columnas dominicales planteo esos escenarios apocalípticos y creo que las columnas deben contribuir un poco más a la esperanza, a la resiliencia, a tratar de construir un país mejor en el caso de Colombia y un mundo mejor, que yo creo que el mundo es mi país y me considero ciudadano del mundo no porque conozca muchos lugares, sino porque el concepto mismo de nación me conflictúa demasiado. Entonces, en este orden de ideas, voy a aprovechar estas columnas primero para ser un poco más propositivo, ¿sí? Para dar un poco más de esperanza, para generar un diálogo a través de esta red de YouTube que me parece maravillosa porque me permite hablar y que me vean. Y segundo, para concentrarme en temas específicos. Porque divagar lo que hace es que la persona que está ahí al frente viendo esto, sacrificando su tiempo, es que se aburra. Y yo cada vez me doy dando cuenta de que cada vez tengo menos visitas en mis videos porque no proponen nada nuevo ni desde el punto de vista temático ni desde el punto de vista de estilo y además pues como yo no tengo producción salvo la camarita aquí puesta pues eh, seguirán siendo aburridos y no puedo hacer mucho, pero sí puedo cambiar un poco las dinámicas. En ese orden de ideas hoy quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona y me apasiona porque creo que es el legado más importante que mi padre le dejó a Colombia. Mi padre, como algunos de ustedes saben, fue ministro de Justicia en el año 90 al 91, en una época álgida del narcotráfico en Colombia, cuando Pablo Escobar mataba a todo aquel que se le oponía. Pablo Escobar y sus secuaces. A él fue el primer ministro de Justicia de César Gaviria. Sobre César Gaviria no quiero hablar, no tengo una buena imagen de él y no quiero como entrar en estas polémicas políticas, pero sé que mi padre, digamos, respondió al llamado más que de César Gaviria de la sociedad en ese momento para apaciguar una situación que estaba dejando millares de muertos. Y después hablaremos de eso, después profundizaremos en otros temas con respecto de mi padre, que a quien amo profundamente, quien es mi faro guía, y como yo no soy muy creyente en un Dios específico, pues él de alguna forma se convirtió en esa fuerza espiritual que me permite a mí conversar con amigos imaginarios. Porque pues finalmente él no es imaginario, él vivió, murió hace 5 años, a los 84 casi 85 años de edad, de una enfermedad, bueno, de muchas enfermedades. Es que él empezó con un EPOC, el EPOC lo hacía respirar con mucha dificultad, entonces la tensión arterial se le fue para el cielo. El medicamento para la tensión arterial le dañó los riñones, no podía respirar bien y finalmente todo eso terminó haciéndolo colapsar su cuerpo. Yo escribí un texto sobre eso, de pronto en los comentarios se los dejo si lo quieren ver y que conozcan cómo fue esos últimos momentos de mi padre con respecto de mi visión, lo que yo vi de él. Pero bueno, el tema del que les quiero hablar es este. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, la justicia comunitaria. Este libro es de mi papá, Jaime Giraldo Ángel, de pronto ahí se ve al revés. Pero pues esta es la Biblia para mí, de alguna manera. Una Biblia práctica, cortica, concreta, que ya no se consigue en las librerías. Este libro es relativamente viejo. Mi padre introdujo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la Constitución de 1991 y han prevalecido hasta nuestros días, pero casi que como letra muerta, podría decir yo. Y lo que yo he tomado como una bandera de lucha es de revivir los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
que entre otras cosas, con el permiso de mi padre, creo que están mal denominados, porque en realidad no son mecanismos alternativos. Los mecanismos alternativos son los formales, porque la alternatividad es la excepción, la excepcionalidad es equivalente a la alternatividad. En este orden de ideas, los conflictos cotidianos en Colombia, especialmente en Colombia, no se resuelven por las vías judiciales, y está bien, no se deben resolver por las vías judiciales. La vía judicial debe ser excepcional cuando dos personas o dos grupos de personas o dos partes enfrentadas no logran ponerse de acuerdo, acuden a un tercero y ese tercero de alguna forma resuelve la situación. Por eso hablamos también de solución o resolución de conflictos. Pero es mínima la cantidad de conflictos que necesita la mediación de un tercero. Usualmente los conflictos que son permanentes entre los seres humanos, porque somos personas con perspectivas distintas de la vida, de los momentos, de las situaciones, luego la relación entre humanos es siempre conflictiva y así debe ser, y no es malo per se. El término conflicto no es malo per se, es un término neutro con el que tenemos que convivir. Esos conflictos se resuelven a través del diálogo. Un ejemplo: por ejemplo, mi esposa a veces deja unos billeticos debajo de un libro que yo me pillé, y cuando yo tengo que hacer gastos urgentes, cojo esa plata, porque el mantenido de esta relación soy yo, y lo digo muy orgulloso, no porque sea mantenido, sino porque este es un proyecto familiar. En fin. Entonces, cuando esa platica se pierde, y a mí se me olvida avisarle a ella, y ella va a buscar la platica, pues obviamente hay un conflicto. Y no es un conflicto de que empiezan a volar platos, no, es un conflicto que empieza con una pregunta. Usualmente los conflictos empiezan con una pregunta. Amor, ¿dónde está la plata que dejaba bajo el libro? Entonces, pues yo no le digo, no, no, o sea, compruébeme que yo fui el que cogió esa plata. Vamos a un juzgado y me tiene que mostrar las pruebas de que yo cogí esa plata, cámaras de eso. No. Yo le digo, no, mira, amor, cogí esa plata porque teníamos que comprar el mercado y entonces pues no tenía más y la usé. Entonces es posible que eso genere algún tipo de, digamos, de enfrentamiento, y que debamos seguir dialogando hasta que resolvamos ese enfrentamiento, o llevemos esto a una situación en que tengamos que ir a donde un consejero matrimonial o donde un juez o qué sé yo a que resuelva la situación. Pero la solución formal es la última opción, no la primera. Entonces, en realidad, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son aquellos mecanismos formales en donde interviene de alguna forma el Estado o un tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad los conflictos humanos se resuelven usualmente entre las partes a través del diálogo. Y esto es lo que debe ser. Y eso es lo que hay que recuperar a nivel de convivencia en Colombia. Entonces, en la columna del domingo pasado yo establecía, digamos, una ruta de solución de conflictos en donde existen 3 pasos que son sencillos. Bueno, sencillos de decir, difíciles de aplicar. El primero es promover una sana convivencia. Volvamos al ejemplo del billetico. Si yo siempre tengo una relación adversa o hostil con mi núcleo familiar, con mi hijo y mi esposa que estamos viviendo en este momento, pues el diálogo no se va a facilitar. Va a ser un diálogo hostil, va a ser un diálogo resistente, va a ser un diálogo repelente, no va a fluir la comunicación, y cuando no hay una buena comunicación en una comunidad empiezan los problemas serios. Porque los problemas se resuelven a través del diálogo, y cuando no hay diálogo se rompe el tejido social, y cuando se rompe el tejido social hay 2 formas de resolver los conflictos: una, que un tercero intervenga, que sería como la ideal, y 2, por la vía de la violencia. Entonces, volvamos al ejemplo este del billetico. Entonces mi esposa me pregunta, ¿dónde está la plata? Entonces yo me quedo callado. Entonces ella me va a volver a preguntar, ¿dónde está la plata? Yo me quedo callado. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Entonces ella se va a empezar a molestar. Entonces va a empezar a elevar la voz y me va a preguntar una tercera vez con la voz más fuerte: ¿dónde está la plata? Y entonces yo le voy a decir, pues búsquela. Y entonces esa respuesta, que es hostil, que es arrogante, lo que va a generar es un enfrentamiento. Seguramente yo voy a gritar, seguramente ella va a gritar, seguramente la situación se va a volver conflictiva en términos de violencia. No que nos vayamos a agarrar ni nada, pero desde la verbalidad ya hay una violencia. Y entonces esa relación se rompe, y hasta que no se calmen los ánimos o hasta que un tercero no medie, no se va a resolver la situación. Y como aquí estamos los dos solos, pues nos ha tocado esperar a que la situación se calme y hablar. Y ha pasado muchas veces, porque yo supongo que todos los que tienen pareja o relación, digamos,
conyugal tienen ese tipo de conflictos porque estos son inherentes de todas las relaciones. No me estoy inventando el agua tibia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en las comunidades funciona más o menos igual. Si no hay una sana convivencia, se rompe la comunicación y cuando se rompe la comunicación entra un tercero o entra la violencia. ¿Qué pasa en Colombia? Que el tercero está ausente básicamente en la mayoría del país, en la mayoría de las situaciones, y cuando entra ese tercero entra con violencia. Estoy hablando del Estado. El Estado entra a través de su aparato represivo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una disputa familiar chimba como la que estoy contando ahorita y resulta que por ahí un empujón, un vecino llamó a la policía, llegó a la policía y la policía usualmente no llega a conciliar el asunto. La policía usualmente llega a coger a uno de los dos y meterlo en el carro y llevárselo a una OPJ o a donde sea para que se calme la situación y lo que hace es agravar los problemas. No hay nada peor en Colombia que la intervención del Estado en este tipo de conflictos comunitarios o familiares. Cuando el tercero interviene es fatal, o sea, no sabe, el Estado no sabe intervenir en los conflictos en Colombia. Interviene para reprimir, interviene para atacar, interviene para profundizar las diferencias, no para solucionar. Entonces, a mí este tema me apasiona, porque a través de estos mecanismos las comunidades han encontrado la forma de mantener al tercero lejos, que es lo mejor que puede pasar en Colombia, aislar al Estado de los problemas de las comunidades, que las comunidades resuelvan sus problemas a través del diálogo, de la concertación, de la mediación, pero a través de la propia comunidad. Entonces, la Constitución de 1991 introduce algunas figuras que son magníficas para este tipo de soluciones. Por ejemplo, conciliadores en equidad. ¿Qué hace un conciliador en equidad? Es enterado por dos miembros de la comunidad que están enfrentados de que hay una disputa. Por ejemplo, no sé, mi vecino me robó mi gallina. Y entonces resulta que mi vecino no me robó mi gallina o que no parece que fue así, sino que el vecino tenía la gallina de él comiendo del alimento de las otras gallinas. Entonces digamos que por alguna asociación que hizo la persona que vio a esta gallina comiendo, ahí dijo, no, pues esta gallina ya es mía. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí no hay un problema para matarse. Hay una solución en la que hay que llegar a acuerdos. Entonces, en esos acuerdos se sientan las partes, cada uno expresa su posición y el conciliador en equidad toma todos los elementos y dice quién tiene la razón, concilia entre los dos. Dice, usted tiene la razón, o los dos tienen la razón, o parte de la razón, y esto se va a solucionar de la siguiente manera. Este es un ejemplo. Hay muchos más de conciliación. Pero lo que quiero decir es, en Colombia tenemos que aprender a solucionar los conflictos de las comunidades a través de estos mecanismos. Y aquí voy a entrar, lo siento con ustedes, al escenario apocalíptico. Porque en Colombia están asesinando líderes sociales. Porque los líderes sociales cumplen estas funciones. ¿Qué funciones? Construir tejido social, ¿sí? Promover la sana convivencia. A partir de esa sana convivencia, construir ciudadanía o construir comunidad, construir una comunidad en la cual el diálogo permita una relación armónica entre los miembros de esa comunidad. Y tercero, cuando se presentan conflictos, que exista una resolución pacífica de esos conflictos. Eso hacen los líderes sociales, eso promueven los líderes sociales. Cuando el líder social se mata, se desintegra la comunidad, se desbarata, porque el líder actúa como un engranaje entre las partes de la comunidad. Cuando el líder lo asesinan, se desbarata la comunidad. Y no hay nada que le favorezca más a las élites y a las clases opresivas que las comunidades dispersas que no son capaces de dialogar y ponerse de acuerdo entre sí. Lo que quiero decir con esto es que detrás del asesinato de líderes sociales hay una maquinaria perversa para destrozar organizaciones comunitarias. O sea, no solo están matando a los líderes, están matando las comunidades o sus formas de organizarse. Por eso, para no extenderme más, tenemos que volver a resolver nuestros conflictos pacíficamente. ¿Y cómo hacemos para que no maten a todos los líderes sociales? Todos tenemos que ser líderes sociales, no nos pueden matar a todos. Todos tenemos que contribuir a solucionar esto así. En el momento en el que usted le saca un cuchillo o un revólver a su vecino para que le baje el volumen a la música, está acabando con la cohesión social. En el momento en el que usted ve a ese vecino molesto y no es capaz de bajarle a su equipo de sonido,
porque a usted le importa un pepino sus vecinos y los demás, usted está acabando con la cohesión social. ¿Cómo hay que ser un líder social? Hay que empezar por cosas simples, respetando al otro, entendiendo que los otros también tienen derecho a convivir de una manera pacífica y tranquila. Y eso, de alguna forma, vivir acá en este país, en Alemania, me ha permitido comprender eso, cuando después de las 10 de la noche ni siquiera se puede bajar la cisterna del baño. ¿Por qué? Porque el ruido del flush del baño molesta a los vecinos. Entonces le toca a uno dejar el chichi y el popó, qué pena que lo diga así, pero pues así son las palabras, hasta el otro día. Horrible, asqueroso, sí, pero más asqueroso despertar al vecino porque uno después de las 10 de la noche está bajando la cadena. Entonces lo que quiero decir es, miren, al nivel de conciencia que se ha llegado en este país con respecto del otro, del respeto por el otro. Y eso no fue de la noche a la mañana. Recuerden que este país pasó por 2 guerras mundiales y 70 millones de muertos provocaron en esas 2 guerras mundiales. Esto se construyó después de un proceso muy complejo y haciéndose consciente a través de estas reflexiones. Tenemos que respetar al otro. Tenemos que saber que el otro también tiene derechos y que esos derechos también los comparte conmigo y que compartiendo derechos construimos comunidad. ¿Y cómo se resuelven los conflictos? De manera pacífica. Entre menos intervenga el Estado en la resolución de conflictos, mejor para la comunidad. ¿Por qué asesinan líderes sociales? Porque obligan a la intervención del Estado. Y el Estado, sabemos a quién le pertenece, a clases dominantes. Y aquí está toda la conceptualización de Marx sobre la superestructura, que es una estructura de dominación de la clase opresora sobre los oprimidos. Pero esta es otra discusión. Bueno, no me extiendo más, espero que haya sido, no sé si amena, divertida, pero por lo menos haya sido clara esta explicación y seguir en esta línea. Por favor, cuando comenten este video en Twitter o en Facebook o abajo en este mismo video, cuéntenme si les gusta así. Porque voy a seguir dándole a este tema, pero en forma. Solución alternativa de conflictos. Viejito, perdóname, pero no es alternativa. Es la solución cotidiana de conflictos. La alternativa a la formal. Y te amo y te adoro, pero esto es lo que voy a empezar a cambiar en la mentalidad de la gente y yo sé que tú estás de acuerdo con eso. Bueno, Colombia, me alegra saludarlos. Un abrazo. Perdón que siempre me voy largo, pero yo es que me divierto con ustedes. Chao, chao. Cuídense mucho.